Bueno, buenos días a todos. Estamos concluyendo el encuentro, ¿no? Y estaba escuchando la oración, el Señor estaba tocando mi corazón. Amén. Dani, ¿quieres que ore? ¿Sí? Abacados, Todopoderoso, exaltado sea tu nombre. Te pedimos en esta hora, Padre, que recibas de nosotros lo que tenemos, Padre, y transformes lo que falta. Te pedimos, Padre amado, que nos des fuerza porque no podemos. Te pedimos, Todopoderoso, que podamos resucitar junto contigo. Tú conoces el sufrimiento de tus hijos, las luchas y lo que aún falta, Padre. Solo te pedimos que nos acompañes porque solo no podemos. Protégenos en este caminar. Protégenos en nuestros hogares, en nuestras luchas individuales. Tú conoces la intercesión de nuestros clamores día y noche. Tu pueblo es débil aún y las luchas van a ser cada vez más recias. Por favor, Padre, fortalece a tu pueblo. Fortalece a tu remanente donde quiera que está. Que podamos recibir esa luz, que nos capacites para atesorarla y para compartirla, para irradiar esa luz, Padre. Que no sigamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no sigamos carnales, que no sigamos necios y orgullosos. Padre eterno, quema en tu fuego, en ese sacrificio perfecto, todo lo que nos estorba, Padre. Quema toda depresión, todo egoísmo, toda enfermedad física o mental o espiritual que atesoramos aún en nuestros cuerpos. Padre eterno, tú eres el Elohim de vivos, no de muertos. Que podamos resucitar contigo, Padre, en novedad de vida, como desde que nos has llamado, nos has mostrado, pero por las cosas que no entendemos, los pasos son demasiado cortos. Ayúdanos a dar pasos largos, a dar pasos profundos de santidad, Padre. Frutos del Espíritu, frutos de tu mente, frutos de tener en cada célula de nuestra vida la huella de Mashiach, Padre. Padre eterno, delante de ti pongo a cada uno de los que estamos presentes, en los grupos que representamos, de los lugares y las ciudades de donde hemos venido. Que podamos volver, Padre, renovados. Que podamos volver revolucionando nuestras zonas y saliendo del confort. Padre eterno, te pedimos por los hermanos que están reunidos en otros lugares, que si aún están en tinieblas, en orgullos, en altanerías, Padre eterno, sean tocados con el toque maravilloso de la sangre de Mashiach. Padre eterno, en esta hora el mensaje de nuestro hermano Dani, que pueda ser guiado como hasta ahora, pero dicho con poder como tú quieres. Que podamos, oh Todopoderoso, ver los líderes que salen de este lugar, las cabezas de familia que están en este lugar, resplandeciendo y levantando el estandarte del príncipe Emmanuel. Padre eterno, tú eres con nosotros y estás con nosotros. Por eso te lo agradecemos infinitamente. Gracias, Abba. Baruch atah, bendito eres.
Toda Rabá, Abacados, toda Rabá, muchas gracias, porque solo eres tú. Solo se trata de ti. En esta hora que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, disculpe. Una vez escuché de un predicador que dijo: no existe tal cosa como gran hombre de Dios. No existe, sino hombres débiles, hombres pequeños en manos de un Dios grande. Y yo leo las Escrituras, en Hebreos 11, pues ahí nos habla de los grandes varones que fueron usados por Dios, ¿no? Dice, por la fidelidad, por la fe, Moisés, ¿no? Hizo tal cosa, por la fe Abel, por la fe. Pero es la fidelidad de Dios, no la nuestra, es la de Dios. Por eso digo que no somos nada, o sea, somos gusanos, ¿no? Somos hombres pequeños que tratan de buscar y agradar al Eterno, ¿no? Y es su fidelidad la que nos sostiene, ¿no? Como dice esa canción, tu fidelidad nos sostiene. Amén. Bueno, yo tenía un mensaje ayer que no pude darlo, y yo creo que fue de Dios que no lo diera, porque el Eterno me estaba hablando a mi corazón. Estaba meditando en todo el proceso que llevamos en Madrid, en todo el proceso que he llevado en mi vida de creyente. Apenas estamos comenzando, ¿no? Somos jóvenes, nos queda mucho por ver. Sé que aquí hay gente con mucha más experiencia, mucho más camino, y podría estar aquí yo, escuchar y aprender más yo de ellos que ellos de mí. Pero como digo, es la fidelidad del Eterno, ¿no? la que nos tiene aquí parados, ¿no? Y la que nos da fuerza y nos da ese amor. Amén. Lo que sí tengo cierto, meditando, es que estamos en una guerra. Las Escrituras nos lo relatan. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios, sino contra principados, potestades. No es contra mi hermano. No es porque mi hermano, porque no somos iguales. Nuestros hermanos, pues, yo considero hermanos. Los hermanos, yo siempre lo he visto así, aunque diferamos en doctrinas, en opiniones. Yo salí del cristianismo, mis padres son pastores, y yo considero que son mis hermanos en la fe, a pesar de que no se les ha revelado. Es la gracia de Dios que estamos aquí, que se nos ha revelado su voluntad. No somos nada, no somos más que ellos. O sea, es su fidelidad. Amén. Y es una guerra constante. Mi padre solía decir, ¿no? En un sermón una vez le escuché decir, hablando del pueblo cristiano, igual nosotros, que los creyentes muchas veces somos peores que los mismos seculares, ¿no? Si tú pones en un cubo un montón de cangrejos, si tú lo ves, los cangrejos van a pisar uno a otro para salir, para ver quién, ¿no? Y así muchas veces somos los creyentes. Intentamos, pues, tener la razón, querer, pues, por decir así, pisotear al hermano, cuando la Escritura nos dice que consideremos al hermano como superior a nosotros mismos. Y lo digo por mí, porque muchas veces así me pasa. Lo que Pablo habla es esa lucha con la carne, ¿no? La ley del pecado que te domina, ¿no? Esa dice, hay una ley en mis miembros, ¿no? Lo que quiero, eso no hago, y lo que no hago, es esa ley, ¿no? Y eso, estimados hermanos, va a seguir hasta que venga el Mesías, ¿no? En nosotros está el seguir los pasos del Mesías, ¿no? El Mesías nos dejó ejemplo en todo, ¿no? Si tú te fijas, el Mesías era un hombre, bueno, era el Eterno, ¿no?
Y el Eterno conoce todo. Y el Mesías hablaba sencillamente, ¿no? Sus parábolas, a pesar de que son sencillas, son tan profundas que hasta el día de hoy, o sea, los mismos ateos, los mismos seculares, conocen esas palabras, porque tienen tanta sabiduría, claro, sabiduría celestial, que ha impactado la vida de todo el mundo, ¿no? Y Dios no se fija en la sabiduría de los hombres, ni en la elocuencia de las personas, sino se fija, como se fijó en David, ¿no? En un varón conforme al corazón del Eterno, un varón que agradaba al Eterno, ¿no? Y eso se refleja en los salmos. En los salmos, si tú ves, David era un hombre que su vida era el Eterno. Daba gracias todos los días, agradecía, aun cuando no era nadie, era un simple pastor. Escribió salmos, tan famoso el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Hasta los mismos, todo el mundo conoce: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él conocía al Eterno en su intimidad. De nada nos sirve hacer nada si no conocemos al Señor en intimidad, si no tenemos un encuentro con el Eterno, como lo tuvo Mosé. Mosé tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió. Amén. Y en Hebreos nos habla de la gente que tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió. El propósito de Pesach no es simplemente hacer todo bonito, que es bueno. Es, pues, sí, todo eso es parte. El propósito es que ese mensaje se injerte en los corazones. Amén. Porque el pueblo de Israel, si tú te fijas, fue dada la Torá, les dio de los mandamientos, pero esos mandamientos todavía no habían sido injertados en todo el pueblo. El Señor lo que dijo yo, y el propósito mío es que la ley fuera instituida, la instrucción de Dios en sus corazones. Amén. Y lo vemos en las Escrituras, en todas las Escrituras vemos eso. O sea, si tú te fijas, los profetas, los escritos, ¿por qué estuvieron los profetas? Por la rebeldía del pueblo, para hacer que el pueblo volviera a Dios, para hacer que esa Torá, que esa instrucción, esa palabra del Eterno pudiera morar en sus corazones. Y ese es el pacto renovado, que el Eterno iba a poner sus palabras en nuestros corazones. Pero es una guerra, como he dicho, ¿no? Tanto física como espiritual. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1, nos habla de esto. Se lo dice a su amado discípulo. ¿Qué somos en esta vida si no tenemos hijos, discípulos? ¿Qué somos en esta vida si no tenemos un legado? No somos nada. Yo deseo para vuestras vidas que haya un legado en vuestras generaciones. A los que tengan hijos, no hay nada más hermoso que sembrar la semilla de la palabra. Herencia más fuerte. Uno de los fundadores de una misión en la que, se llama WEC, Charles Studd, un millonario. Él era millonario, era jugador de cricket profesional en Inglaterra o en Escocia. Y a través del ministerio de George Muller, que era un misionero que levantó pues muchísimas misiones, levantó orfanatos para los niños, todo, claro, en sus tiempos, ¿no? Y este hombre, a través de George Muller, conoció al Eterno, al Mesías, y dejó todo lo donó a la causa, ¿no? Y se fue a la China, se fue a la India, y al final de su vida murió sin un techo, murió en un suelo frío de África. Y siempre me impactó sus palabras, porque decía a su hija: mira, hija, yo no te he dejado nada físico, o sea, no, esto es lo que tengo, o sea, una cueva, o sea, es una vida tremenda, ¿no? Pero lo que sé es que te he dejado la mejor herencia posible, ¿no? Que es el Mesías. Y esa es la mejor herencia que tenemos nosotros. Y esa es la mejor herencia que dejaremos a nuestros hijos. Y eso es lo que deseo para nuestros hijos, para nuestras congregaciones y para todos, para todos. Y es una guerra, ¿no? Como he dicho.
Segunda de Timoteo 2:1, Pablo a su amado Timoteo, a su amado discípulo, porque si algo veo en Pablo es que Pablo tenía dolores. Dice que yo tengo dolores para que el Mesías sea forjado en vosotros. ¡Wow! O sea, la pasión de Pablo era que en sus discípulos el carácter del Mesías aflorara en ellos. Y ese es el deseo de todos nosotros, yo creo. Y eso es lo que tenemos que perdurar. Y esto le decía a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Yehoshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que sean idóneos también para enseñar. Hablaba con Eric hace unos meses y lo estamos viendo, ¿no? en esta generación. Hay tantos movimientos, tantas confusiones, hay tanta información en internet, tantas cosas. Lo experimentamos, o sea, lo que hemos experimentado, que yo creo que lo que el Señor va a hacer es, y lo que espero que haga es que levante maestros conforme al corazón de Dios, y que toda levadura, toda palabra que no sea de hombre sea borrada. Esa es mi oración para nosotros, para Sefarad, para esta tierra, porque hay hermanos, hay mucha gente aquí en este país que se está perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo? Y por eso le dijo Pablo, encarga a hombres fieles. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Esto es una batalla. Y nos van a rechazar, nos van a perseguir, los mismos hermanos nos van a perseguir. Nos van a calumniar, van a decir mentiras, ya lo dijo el Mesías. Pero permanezcamos fieles en la gracia de Dios, en su fidelidad. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No nos preocupemos de otros. O sea, muchos otros pueden estar luchando, pero el Señor sabe los que son suyos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Uno no puede disfrutar de los frutos, bueno, puede disfrutarlos, pero a estar agradecido de los que han pagado un precio. Y un labrador, cuando siembra, no puede disfrutar de unas manzanas ricas si no ha sembrado primero. Es imposible. Es así en nuestras vidas. Si no sembramos la palabra de Dios en personas y en nuestras vidas, no vamos a hacer nada. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Yehoshua, el linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yehoshua Hamashiach, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si lo negaremos, nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Obrero, dice, recuérdales esto, exhortando delante del Señor a los hermanos a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de lo cual son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fidelidad de algunos. Tremendo.
Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también madera, barro. Hay diferentes utensilios, hay diferentes vocaciones, llamados, diferentes dones. Pero todos unos son para dar la gloria al Eterno y otros para usos viles. Así que alguno se limpie de estas cosas, y así será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Y esto Pablo, ¿no?, deseaba. Estas cartas son las últimas que escribía en su vida Pablo, ¿no? Un Pablo que había pasado un proceso tremendo, de ser fariseo de fariseos, adoctrinado en la yeshivá de Gamaliel, como le queráis llamar, ante los pies de un erudito, pero él estimó todo eso como una pérdida por ganar al Mesías. Y es un proceso en la vida de Pablo. No vemos al mismo Pablo. Yo lo veo así, cuando yo analizo las Escrituras, veo un Pablo que va madurando también. Porque uno no es perfecto de la noche a la mañana. Uno va madurando en la fe. Y el camino se hace al andar, ¿no? Decía José Cela, ¿no? Creo que era, no sé. El camino se hace al andar y así es. O sea, cuando andamos, vamos pues madurando en el camino, ¿no? Amén. No sé si habéis visto esa película, El progreso del peregrino. Ese libro, ¿no?, de Joe Fuller, buen libro. Y trata de un hombre que tiene prueba tras prueba tras prueba, ¿no? Y al final llega a la tierra prometida, ¿no? Llega al Mesías, así. Así es la vida del creyente, del Hijo de Dios. Y vamos madurando, ¿no?, en la fidelidad, a través de los años, ¿no? Y así esto le pasó en Pablo, ¿no? Y quiero hacer un pequeño recorrido rápido, y voy a intentar ser breve, de lo que veo en Hechos de los Apóstoles. Porque, si os fijáis, después de que el Mesías muere, resucita, ¿no?, le dice a los discípulos esperar hasta la promesa, ¿no?, hasta que el Ruach HaKodesh se derrame. Los discípulos se seguían reuniendo, ¿no?, unánimes, y llegó Hechos capítulo 2, dice que el Ruach HaKodesh, conforme a los profetas, conforme a lo profetizado, ¿no?, se derramó sobre todo, bueno, en este caso, sobre los que estaban en Jerusalén, ¿no? En su mayoría serían judíos, la mayoría eran judíos, casi todos, pues iban a celebrar la fiesta de Shavuot, ¿no?, una de las fiestas de peregrinación. Y ahí el Espíritu se derramó, comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Se levanta Pedro, da el mensaje: hermanos, esto es lo prometido por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos tendrán sueños, vuestros profetizarán, etc. Les empieza a dar el plan, pues este es el Mesías, escrito por los profetas, tal. Y ahí empieza lo que viene siendo las primicias, no de una iglesia aparte, sino las primicias de la redención. Amén. Sí, lo vimos ayer. Dios proveyó desde el Génesis un cordero, una víctima, le vistió, nos habla de la simiente. El tabernáculo es un ejemplo claro de la gracia de Dios, porque eso es impresionante. Levítico, los sacrificios, todo eso es el amor de Dios. Mucha gente no ve ahí el amor de Dios, ahí está el Evangelio, el Mesías. Y todo eso, pero las primicias, por decir así, de todo esto, ¿no?, que sí fueron antiguamente, claro está, pero en mayor medida fue cuando el Espíritu se derramó sobre toda carne, sobre los discípulos, ¿no? Y los discípulos no fueron los mismos tampoco. O sea, lo vemos. No son los mismos discípulos que estaban en los evangelios que luego los que fueron en Hechos. Los que están en los evangelios los vemos pues ahí con, maestro, ¿quién se sentará a tu diestra? Maestro, tal, no sé qué. O sea, eran discípulos que tenían sus ideas, ¿no? Hasta el final dice que el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran.
porque no entendían. Es normal, es un proceso. Y así es en nuestra vida. Muchas veces no entendemos las cosas, no entendemos qué es lo primordial, que eso siempre lo venimos hablando, cuáles son las prioridades en el cuerpo del Mesías, más que a lo mejor, como dice aquí, discutir por palabrerías, cosas que a lo mejor sí son, no es que no sean importantes, que claro que lo sé, toda la palabra de Dios es importante, pero hay cosas, yo lo veo así, me puedo estar equivocado y luego podéis venir y decírmelo, pero yo veo que hay cosas más primordiales, cosas que las Escrituras recalcan más, y es lo que voy a tocar ahora y lo que veo en Hechos de los Apóstoles, o en Hechos del Ruach, ¿no? Dice la Escritura que Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, fariseo, ¿no? Iba a perseguir a los primeros creyentes, ¿no? Iba a Damasco a coger unas órdenes para perseguir a estos mesiánicos, a estos nazarenos, ¿no? A estos que decían que el Mesías, que ya había venido el Mesías, etc., ¿no? Pero ahí en el camino el Eterno se reveló a Pablo, ¿no? Se reveló a Pablo y le tiró, le cegó, y dice la Escritura, el mismo Pablo lo explica en Gálatas, que él tuvo un proceso. Dice que cuando Dios se le presentó el Mesías, dice que se fue a Arabia, se fue al desierto, y ahí Dios le instruyó. Ahí Dios trató con él. Es un proceso. Pablo tuvo que esquematizar, tirar todo lo que no le servía, recalcular todo, porque así es. Nosotros venimos de muchos lugares, cada uno viene de su padre, de su madre, cada uno viene de su país, de otro país, cada uno viene con un pensamiento, con otro pensamiento. ¡Qué bueno! Pero Pablo tuvo que hacer introspección, examinarse a sí mismo, ¿no? Y ver qué era lo primordial, ver qué era lo que se estaba llamando, lo que el Ruach estaba llamando a las naciones, lo que el Ruach estaba pidiendo en ese momento. Porque Pablo podía haber cogido, podía haber... pero el Eterno le dio una misión, y era predicar el Evangelio a los gentiles. Esa era su misión, tanto a judíos como a gentiles. Pero Pablo no le vemos ahí todo el rato discutiendo de doctrinas de la Torá, que si no sé qué, bueno, no está escrito, a lo mejor sí lo hizo. Pero yo creo, y leyendo las Escrituras, que Pablo no perdía el tiempo muchas veces con aquellos que se oponían muchas veces a la predicación del Evangelio, ¿no? Y Pablo tenía clara una cosa, que el Eterno, si era lo que era por el Eterno, y que su misión era predicar el Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Claro, el Evangelio, nos estamos hablando, no un Evangelio, sino el Evangelio verdadero, que el Evangelio verdadero es que Dios pues es bueno con nosotros y no ha dejado de ser el que era. Que Dios tiene, su palabra es firme, inamovible, no ha cambiado, solo que ahora, pues nosotros tenemos el entendimiento que el Mesías vino, murió por nosotros, nos dio una nueva vida en Él, una identidad, porque la identidad máxima, más que tú te llames Efraín, judío, es el Mesías. Amén. Esa es la identidad. Yehoshua Hamashiach. Si somos algo, somos siervos del Mesías. Amén. Si te preguntan, yo soy siervo del Mesías. Yo soy siervo. Ya luego sí, pero si siervo, tío, pues ya le explico, mira, pues yo creo en esto, tal. Pero yo soy siervo del Mesías, yo no soy nada. Yo soy, pues eso. Nada. Y Pablo hizo esto, ¿no? Se lo decía a los Gálatas porque le cuestionaban su apostolado, cuestionaban su autoridad. Él les explica el proceso, ¿no? Y les explica muchas cosas. Y vamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los mismos discípulos también pasaron ese proceso, ¿no? Dice en Hechos capítulo 10 que Cornelio, un gentil, Cornelio, un general romano, pero dice la Escritura en Hechos capítulo 10 que Dios habló a Cornelio. Y dice la Escritura, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un gentil, un pagano. Bueno,
aquí no dice que era pagano, porque en el siguiente versículo dice piadoso y temeroso de Dios. Pero para los judíos de aquel tiempo, para los fariseos, él era un pagano. Él era, pues eso, un gentil. Pero dice que Dios le habló. Le dijo, ve a la casa de Kefas, ve y explícale tal, ¿no? Lo vemos en Hechos capítulo 10. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 10 que Dios habló a Pedro una visión y le enseñó el famoso rollo ¿no? El famoso que salían los animales inmundos, ¿no? Todo esto que se ha tanto malinterpretado, ¿no? Esa visión que Pedro vio, que es una visión con un mensaje, que siempre las visiones tienen un mensaje, ¿no? Figurativo a veces, y le dice, ¿no? Mata y come, ¿no? Le enseña todo tipo de animales que según la Torá, en Levítico 23, son tamé, son inhabilitados para el consumo humano. Y Pedro, claro, en su cabalidad, ¿no? Pues Dios, en mi boca no ha entrado nada inmundo. ¿Cómo me dices mata y come? ¿Cómo es esto? Se lo vuelve a decir. O sea, fueron hasta 3 veces y Pedro no lo entendía. Hermano, no lo entendía. Fue más tarde, ahora lo vamos a ver, que sí Dios le reveló la visión, ¿no? Le dio ese entendimiento, ¿no? Que era lo que el Ruach estaba hablando en ese momento. Y dice en Hechos, capítulo 10, que 28, ¿no? Dice que llamaron a su puerta, ¿no? Y eran unos gentiles que iban a buscar a Pedro, ¿no? Enviados por Cornelio. Y ahí Dios le reveló que estaba tratando, ¿no? El Eterno estaba hablando en ese momento de que Dios no hace acepción de personas. De que Dios ha escogido ha escogido a su pueblo, ¿no? Pero ha derramado su gracia tanto en judíos como en gentiles para salvación. Pero claro, es un proceso. Dios, lo primero que hace es te sana. ¿Qué hizo al pueblo de Israel en Egipto? Dios les liberó, Dios les sanó. Amén. Y luego les dio la Torá. Amén. Pero no Dios les dio la Torá en Egipto y luego les sacó. Dios nos sana, primero nos levanta. Amén. Así fue en mi vida. Si no fuera por esa fidelidad, yo no hubiera creído, si no fuera por el poder del Evangelio, del sacrificio del Mesías, yo no estaría aquí parado ni creyendo en nada. Por su fidelidad. Aunque fuera verdad, no te hubiera salido. No, porque es Dios llamando a los corazones de los hombres. Amén. Y Pedro, pues ahí Dios le revela que Dios no hace acepción de personas, que Dios ha escogido también, que ha derramado el Ruach HaKodesh sobre los que se consideraban, pues, impuros, se consideraban apartados. Dios derramó su gracia en nuestra basura, en nuestro estiércol. Dios derramó su gracia ahí. Amén. Y se derramó sobre los gentiles y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío, juntarse o acercarse a un extranjero. Eso era algo común. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Claro, no tratándose de los animales. Dios no cambió ahí la dieta. Dios no cambia. Sino que estaba tratando de aquellos que estaban desligados, perdidos. Dios derramó su amor en ellos. Dios derramó su espíritu. En el 34, entonces, ahí comienzan Pedro a abrir su boca, a hablar, y les dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yehoshua, este es Señor de todos. Y ahí comienza Pedro, ¿no?
a entender esto, ¿no? A entender que Dios, el plan de salvación de Dios era pues para todos, ¿no? Para todos los que ha derramado su gracia, ¿no? Y después de que el Rúa se derramó a los gentiles, comenzó una guerra. Por eso he dicho que estamos en una guerra. Ahí empezaron revueltas, claro, eran tiempos críticos en Israel. Recordamos que, bueno, los que hemos estudiado un poquito historia, ¿no? Vemos que en los tiempos del Mesías habían, como vimos ayer, un montón de pensamientos, partidos políticos, unos que pensaban que no había resurrección, otros que pensaban que el Mesías era Bar Kokhba, otros que el Mesías era Ezequías, como había algunos. Habían diferentes ramas ahí, ¿no? Y lo que había era un anhelo de la redención, lo vemos en los evangelios, de gente que esperaba anhelosamente la venida del Mesías. Y había una guerra, o sea, después de todo esto, a pesar de que ya había una guerra, porque los mismos judíos, los mismos creyentes, que todos eran judíos, pues ahí hubo oposición, ¿no? Por parte de los principales, por parte de los religiosos, hubo esa oposición. Claro, muchos creyeron, porque a ver, hay que ser sinceros, o sea, los primeros creyentes lo que consideran en Hechos 2, o lo que consideran que ahí empezó la iglesia, cosa que no, porque sino eran todos judíos, todos los creyentes, todos los discípulos eran judíos, y los que estaban en Hechos capítulo 2, Dios dice, no, pero yo pienso que el 80 o 90% eran judíos. Pues a ver, ¿quién va a celebrar una fiesta del Eterno? Salvo los que tienen el conocimiento de ella. Pues fueron a eso. Y ahí empezó la oposición, la guerra, pero más guerra vino cuando los gentiles se derramó el Ruach HaKodesh. ¡Qué locura para ellos! ¡Qué locura! Imagínense, 2000 años ahí, teología preconcebida, como doctrinas por aquí y por allá, los celotes por ahí matando a los romanos, que son los gentiles, son nuestros enemigos. Una locura ahí, estaba habiendo una revuelta tremenda. Y ahí empezó una guerra espiritual tremenda. Dice, siguiendo después de Hechos capítulo 10, dice en Hechos capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Preguntaban esto, ¿no? O sea, una oposición tremenda. Habían personas que habían partidos, los que se llamaban de la circuncisión, que ellos pensaban que si no te circuncidabas no eras salvo, no tenías el espíritu. Pero claro, esa teología se rompe en Hechos capítulo 10, porque en Hechos capítulo 10 dice que sobre los gentiles se derramó el Ruach y estaban circuncidados en la carne. O sea, era una tremenda oposición por parte de los que se conocen, ¿no?, en Gálatas como los de la circuncisión. Hubo una guerra tremenda. Estos atacaban, perseguían. O sea, si leéis las cartas, esta gente se dedicaba a perseguir a Pablo. O sea, imagínense, yo voy mañana a Barcelona porque tengo que ir a predicar a los hermanos y hay unos señores que me están persiguiendo para frenarme. Así estaba pasando. Y una guerra tremenda, ¿no? Imagínense la paciencia de Pablo, ¿no? La paciencia... Bueno, a pesar de que Pablo era contundente, ¿no? Pero imagínense la oposición que había, ¿no? Y luego llegamos a... Porque dice la Escritura que Pablo, pues, hacía sus viajes, ¿no? Viajes misioneros, iba de aquí para allá predicando la palabra, y había oído que en Jerusalén había necesidad de los hermanos que creían en el Mesías. Había una necesidad tremenda, estaban muriendo de hambre, porque habían pasado ciertas cosas en Jerusalén, lo podéis ver en Hechos, y Pablo, antes de ir a Roma, en su último viaje, dice la Escritura que fue a Jerusalén, ¿no? Y bueno, estaban pasando hambre, todo esto, ¿no? Pero antes de eso, que se me ha ido porque me ha adelantado un poco, en Jerusalén había una revuelta, ¿no? Había una revuelta porque habían oído que sobre los gentiles también se había derramado el Ruach HaKodesh, y claro, eso era un alboroto ahí,
una oposición, una guerra espiritual. Y en Hechos capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, estos hermanos iban, o sea, estas personas iban de Judea a muchos lugares enseñando esto, a los que habían sido derramados el Ruach HaKodesh. Les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Le decían esto. Tenían esa idea. O sea, y esto aquí empieza una guerra espiritual. Porque, a ver, ahí empieza pues lo que viene siendo el concilio dice que Pablo y Bernabé, en el versículo 2, tuvieron una discusión y dice, y no pequeña, discusión y contienda no pequeña. O sea, si dice eso porque hubo ahí una posición muy fuerte, ¿no? Y a pesar de eso, pues Pablo decidió ir a tratar este asunto con Bernabé a Jerusalén. Y se reunió con los principales, con Jacobo, que era uno de los principales en Jerusalén, con los ancianos de ahí, que creían en el Mesías, se reunieron, y dice la Escritura que trataron esta cuestión. Ellos mismos analizaron, bueno, ha pasado esto, el Eterno ha derramado el Ruach HaKodesh sobre los gentiles, nosotros ahora pues tenemos que ver cómo llevamos todo esto, ¿no? O sea, porque claro, es algo serio, ¿no? O sea, no puedes coger y tienes que pedir sabiduría divina. Tienes que juntarte con aquellos que están formados, aquellos que tal, y tienes que dictaminar cuál va a ser el proceso para ellos, para que se injerten. Ese era el propósito, que los gentiles sean injertados a Israel. Pero claro, es un proceso, no es de la noche a la mañana. A una persona no podemos ir a predicarles del Evangelio y irle con otras cosas que sí son importantes, pero que no priorizan para su vida, para su salvación. Es un proceso. A mí me predicaron del Evangelio, el Mesías ha muerto por ti, te ha perdonado de tus pecados, me enseñaron lo que era el pecado, etcétera, claro está. Pero eso fue lo que a mí me hizo creer, y ver mi desnudez, y ver mi mugre corazón. Y Dios tocó mi corazón y derramó su amor. Y yo luego fui pues creciendo, ¿no? Creciendo en el Señor y aprendiendo. Y esto es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles no cogieron y dijeron, no, pues estos ahora gentiles, pues ahora que lo vamos a sentar aquí y les vamos a dar los 13 principios de fe, vamos a darle el catecismo de Westminster, todas las doctrinas, ¿sabes? Que siempre te ponen y todo esto. No, vamos a coger a los hermanos y vamos a reunirnos y vamos a ver qué es lo que prioriza para sus vidas, ¿no? Y dice la Escritura que ahí tuvieron sus charlas, ¿no? Podéis leer todo Hechos capítulo 15, es muy interesante. Y se les revela al Espíritu, el Ruach, que no les impongan a estos que se están injertando de momento, tranquilos, que de momento no se les imposa cosa alguna que se aparten de idolatría, de fornicación y de homicidio. Porque, como dice el versículo 21, la Torá, Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Porque cada sábado van a ir a la sinagoga, puesto que era el único lugar donde se reunían, no existían iglesias en ese momento, no existía el cristianismo, se reunían los primeros discípulos del Mesías, por eso fue una posición tan fuerte. Lo vimos en el documental. El documental, a pesar de que son judíos que no creen, sino simplemente cómo veían ellos al Mesías, algunos críticos, algunos tal. Pero vemos que los primeros creyentes, lo decía el mismo presentador, se reunían en sinagogas y había una fricción ahí, porque claro, unos hermanos creían en el Mesías, otros no, y ahí había esas disputas. Imagínense, si nosotros que creemos todos en el Mesías tenemos unas disputas tremendas, imagínense ahí, imagínense. O sea, era una locura, una guerra espiritual muy fuerte, pero claro, ahí el Eterno obró y ahí se reunían, ¿no? Y por eso a los gentiles no se les imponga cosa alguna, salvo que se abstengan
de idolatría, de fornicación y de homicidio, como se conoce los 3 delitos de muerte, ¿no? Que es necesario que estudiemos, como todo, y que esto enseñemos a los nuevitos, ¿no? A los nuevos, a los que se están injertando, y poco a poco ir enseñándoles la Torá, y poco a poco ir enseñándoles los términos, porque muchas veces somos así, ya nos familiarizamos con el lenguaje, que se dice emuná, sí, claro que se dice emuná, la parasá no sé qué, tal, pero tenemos que enseñar a los hermanos qué es la parasá, qué es la emuná, todas estas cosas, porque muchas veces nos olvidamos de eso y ¿me entiendes? Hay que ir poco a poco, paciencia, es un don del Rúa, la paciencia, ¿no? Y esto pasó, no me voy a alargar ya mucho, son las 12:15, hasta la 1, pero bueno, ahora si eso nos despedimos cantando unas alabanzas, pero para que veamos que hubo un proceso en la vida de Pablo, en la vida de los apóstoles y en la vida y en el ministerio de los gentiles. Todo es un proceso, de hecho lo hubo en Israel. En Israel hubo un proceso. ¿Cómo se formó Israel? ¿Se formó de la noche a la mañana? No, Dios escogió a Abraham. Hubo un proceso. ¿Le dio la tierra prometida en el momento a Abraham? No, Abraham no vio la tierra, o sea, no estuvo en la tierra prometida. Dios le dio una promesa. Luego a sus hijos. Y luego, pues se fue formando la nación. Así es la vida del creyente, es un proceso. Por eso es importante que tengamos presente en eso. Hermano, Dios está trabajando con nosotros. Lo siga haciendo. Amén, amén. No querramos meter al hermano nuestra gelatina, como me decía un profesor, en la otra gelatina. Porque es que no, a los golpes no entra la palabra. Lo dice la Torá. Entonces, hermano, esto es lo que tenía yo en mi corazón, que es un proceso. Tengamos paciencia con los hermanos. A mí, no sé, Dios me ha dado paciencia, quiero que me dé más, porque a veces esa paciencia, hay cosas que, bueno, que tengo que tener esa humildad de recibir también la exhortación, como todos. Pero yo aprendo esto de las Escrituras, de que, hermano, Dios estaba trabajando conmigo. Dios está trabajando con Aarón, con Mijael, con Claudia, con Yasmina, con todos nosotros. Y no querramos, claro, no es una dejadez, como decía Aarón. Esto no implica que, bueno, Dios está trabajando conmigo y ahí ya. No, hermano, tú tienes que dar frutos. Frutos. Los frutos tienen que salir. Si no salen, hermano, preocúpate porque no está dando frutos. La palabra es un espejo. Refléjate. O sea, si tú... Es que es el maná diario. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Si tú no te alimentas día a día de la palabra de Dios, yo opino así. O sea, yo en eso sí soy más radical. Hermano, revísate si eres de Dios. A lo mejor no lo eres. Porque si tú no te alimentas de esto, te vas a alimentar de otras cosas. Y hermano, los tiempos como están, hay mucha información. Esto es la palabra, la alabar de Elohim. Hermano, si no permanecemos fieles, si no nos alimentamos de la Escritura, vamos a flaquear. Como el pueblo de Israel flaqueó. Y es un proceso, como he dicho, ¿no? Por eso hay que ser paciente con los hermanos. Dios está trabajando en nuestras vidas. Como he dicho, Pablo en su último viaje escuchó a los hermanos en Jerusalén que tenían necesidad. Y me encantan las Escrituras. Es que yo lloro cuando leo Hechos capítulo 19. Me conmueve. Dice que en Éfeso, los hermanos de Éfeso amaban tanto a Pablo que sabiendo que Pablo iba a morir porque ya se lo había anticipado, ¿no? Sabían que no le iban a ver más. Y dice que se abrazaron a su cuello antes de subir a la barca. Y dice que lloraron junto a él. Y eso me conmueve porque vemos cómo Dios usó a Pablo, a un hombre insignificante, ¿no? Y aunque fue un apóstol, era un hombre de Dios. Porque he dicho que no es grande ese hombre de Dios, sino un Dios grande, ¿no? Pero el amor, ¿no? Esos son los vínculos. No, el amor tolera todo, ¿no? Pero el amor muchas veces pasa las ofensas. Pasa las ofensas, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo soporta. No es contencioso, no busca lo suyo, no se irrita.
Todas estas cosas que muchas veces se nos olvidan y que son tan importantes como guardar el Sabbat, como guardar todo, o sea, todo es importante, los frutos del Espíritu. Qué importancia, ¿no? A veces se nos olvida, y yo también me incluyo, se nos olvidan esos frutos. Entonces Pablo escucha, sabe que cercana está su pérdida, su muerte, y escucha a los hermanos en Jerusalén que tienen hambre, que tienen necesidad, levanta ofrendas. Me acuerdo en Jadres cuando yo di una predicación sobre la Parashat Terumá, que en 2 de Corintios dice que había hermanos que aún daban más allá de sus posibilidades para la causa, y eran pobres y daban, dice que hasta rehusaban su pan, en algunas versiones. Tremendo, o sea, el amor del Mesías forjado en ellos. Y Pablo va allí, les conforta tal, pero ahí llega otra vez la guerra espiritual. Y dice la Escritura en Hechos 21 que cuando va a consolar a estos santos, a estos escogidos, distinguidos de Dios, en ese lugar antes de su muerte, dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y echaron mano de Pablo, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña en contra del pueblo, de la Torá y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo, es decir, y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso. Trófimo, ahora voy a explicar quién era este Trófimo, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, le estaban diciendo que había metido a un gentil, a un griego, a Trófimo, un fiel creyente en el Mesías gentil, pero fiel, un hombre de Dios. Dijo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibís. Dijo esto Pablo, ¿no? Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, procurando en ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Había un revuelto ahí cuando llegó Pablo. Este Pablo agitador, había un revuelto tremendo y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía, al romano, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, que había una locura ahí, un despapate, ¿no? Como dice. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Le pegaron, le dieron. Entonces llegaron al tribuno y le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era el tribuno. ¿Quién eres tú? Tanto que te quieren matar, que te quieren... ¿No? ¿Quién eres? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra. Había ahí, cada uno su opinión, ¿no? Un alboroto tremendo. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso, o sea, le llevaban en peso, dice, le llevaban ahí, por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando: muera, que muera. Porque le habían acusado, ¿no?, de meter a un gentil en el templo y otras cosas, ¿no? Falsas acusaciones también. Porque Pablo respetaba las tradiciones también. O sea, Pablo era respetuoso en muchas cosas. Eso es bíblico. Tú, si no es una persona que está circuncidada, además no puede estar. O sea, se la habrían inventado. Entonces dice que en Hechos 21:37, ¿no?, que Pablo se dirige al pueblo, a aquellos que le querían prender. Y cuando le empezaron a arrestar todo esto, le empezaron a atar todo esto, y le dijo al tribuno Pablo: ¿me permitís decir algo? Decirle algo a la gente. Y él dijo: ¿sabes griego? El tribuno. Dice: ¿no eres tú aquel egipcio, le dijo, que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4.000 sicarios? Hubo ahí una revuelta. Como te digo, estos tiempos eran una locura, había muchas cosas, muchas locuras. No, le dijo Pablo: no, yo no soy ese egipcio, ¿no? Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió hablar, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Habló en lengua hebrea, y ahí le escucharon. Y le dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad.
instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la Torá de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes. Pablo decía, no, yo guardo la Torá, yo no estoy en contra de Dios, yo no estoy en contra de la Torá. O sea, yo soy un fiel, yo soy un seguidor de Dios. Y a él les empezó a predicar el Evangelio. Yo no he atentado ni contra las tradiciones. O sea, que yo he respetado. Yo he guardado la Torá, he guardado las tradiciones, etcétera. O sea, he respetado. Pero ahí sí, les predicó el Evangelio por última vez. Y desde ahí, pues ya se lo llevaron para Roma. Y ahí empezó, pues, ya es el fin de Pablo, ¿no? Y ahí vamos a terminar con estas palabras en su última carta a Timoteo, ¿no? Porque a mí Timoteo me encanta, pues yo soy joven, ¿no? Me identifico mucho en Timoteo, pues él era joven. Y a Timoteo le tenían, pues eso, le cuestionaban también muchas veces, y es normal. Y le decía esto Pablo, ¿no? En 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor y de Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá ese tiempo, y ya ha venido, o sea, sí. Ha pasado. Muchos hemos salido de muchos lugares en los que hemos sido acusados, pero bueno, esto ya estaba escrito, ¿no? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que hablarán la mentira, como los profetas que profetizaban en pos de Israel, en pos de lo que quería el pueblo, en vez de pos de lo que quería Dios. Esto ha pasado una vez tras otra, lo único que en los postreros tiempos dice que habrá mucho más, y por eso es nuestra atención hoy en día a eso, a que el Señor levante verdaderos maestros de Dios y que toda levadura se caiga. Esa es mi oración. Amén, amén. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya se estaba despidiendo de él. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y como he dicho, esto es un proceso, es una carrera, ese es mi mensaje, es el camino del creyente, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla. En Filipenses decía, no es que lo haya alcanzado ya, porque es una carrera, no he llegado a la meta, aún me queda camino, es un proceso, pero aquí ya estaba llegando a su fin, ya años más tarde, y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná, la fidelidad de Dios. Qué bonito, ¿no? Amén. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el 4, ya terminamos con este verso, te encarezco delante de Dios y del Señor Yahoshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Perdón, esto ya lo leí. Hasta ahí, porque lo he copiado 2 veces, lo siento. Y estas eran sus últimas palabras, las palabras de Pablo. Hermanos, estamos en un proceso. No sabemos todo. El Eterno está obrando en nuestras vidas. Hemos salido de Egipto, hemos salido de muchos lugares, ¿no? Estamos vagando un poco ahí hacia la Jerusalén celestial, ¿no? Amén. Y Dios está reuniendo a su pueblo, ¿no? Lo que pasa es que yo veo, como dijo Eric también, y como veo las Escrituras, que claro, cuando su pueblo se reúne, hay guerra. Como leí en el Seder, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, que salió de una aflicción, dice que Amalek le atacó por la espalda. Van a venir esos Amalek. De hecho le dijo a Amalek, tendrá guerra de generación en generación. Y a Satán, ¿no? El enemigo, por eso digo, no tenemos lucha contra carne y sangre, quiere dividir al remanente de Dios con doctrinas, con no se dice esto, se dice lo otro,
no ves haces este día, no es el otro, que si el Shabbat, que si tal, que si ya conocemos, los que llevamos un tiempo, unos años, tampoco mucho, pero en estos pocos años ya hemos podido experimentar pues tantas divisiones y tantos aspectos, ¿no? Tristemente, pero que nosotros no seamos motivo de desunión, ¿no? Que no, si vienen otros a querer desunirnos, que estemos firmes. Amén. Pero que nosotros no seamos motivo para que todo se fragmente por nuestras prioridades. Busquemos las prioridades de la palabra, busquemos las prioridades de cada uno. ¿Qué Dios está hablando en el momento? ¿Qué Dios necesita para Aarón? ¿Qué Dios necesita para Rosa? ¿Qué Dios necesita para nosotros? Claro, la Torá está ahí. El deber de uno es estudiarla. El deber de uno es alimentarse, sí, ver enseñanzas de, claro, gente que tenga buen testimonio, que tal. No vas a ver enseñanzas de cualquiera, ¿no? Pero que seamos en eso nosotros tajantes en que, hermanos, no seamos motivo de piedras de tropiezo, como decía Pablo, ¿no? Y esa es mi oración, que estamos en un camino, que tengamos conscientes de eso, que igual que el Señor ha empezado la obra, nosotros la va a terminar, pero que nosotros no seamos motivo para que en otros la obra no se avance, que seamos impulsadores, no baches en el camino, ¿no? Y sin más era esto lo que quería predicarles. Yo, como he dicho, tenía una enseñanza de pesas, todo eso, pero el Eterno ayer habló en mi corazón y pensando en la noche y todo esto, ¿no? Y me levanté en la mañana, preparé esto y yo creo que es lo que ahora mismo, por lo menos a mí, está hablando el Eterno, y yo creo que a nosotros esto, el tener estos frutos, el ser pacientes, pero claro, tampoco tolerar la mentira, ¿no? Sino con mansedumbre, como decía Pablo a Timoteo, enseñar la buena palabra. Y no preocuparse, porque el Señor irá añadiendo los que son fieles, pero eso sí, ya termino, sí que sí, ser sobrios, o sea, estar diligentes, estar pendientes, porque muchos, dice la Escritura, que vendrán lobos vestidos de ovejas. Ser sobrios, porque el enemigo quiere atacar lo que Dios está haciendo, por lo menos aquí en Madrid, aquí en España. Algo que está levantando, ¿no? Y que no sea eso, sino que haya hermanos que, como le dijo Pablo a Timoteo, que sean soldados, o sea, que estén ahí pendientes, como esos atalayas que habla Ezequiel, ¿no? Que esa gente que estaban de día y de noche mirando si venía el enemigo, ¿no? Pues que el Eterno nos dé, que levante atalayas en nosotros y podamos pues estar atentos a todo esto. Amén. Amén. Bien, Baruch Hashem, pues vamos a orar y si eso ponemos unas alabanzas y ya bajamos a comer, aunque bueno, queda media hora. Pues Padre, te damos las gracias por tu amor. Padre, no somos nada, somos barro, Padre. Danos paciencia, mansedumbre, amor. Danos esos frutos que todo creyente en el Mesías y la Torá debe tener. Porque la Torá nos enseña esto. Nos enseña a ser misericordiosos, nos enseña a ser pacientes, nos enseñan a ser justos. Padre, yo te pido que hoy no nos vayamos pues igual que hemos venido. Esa es mi oración, Padre, que tú obres en nosotros, en los que estamos aquí, en los que se han ido, guárdales en el camino. Y Padre, te pido que seamos pacientes, que nuestro camino se va haciendo, pero que seas tú el guiando nuestros pasos, Padre. Porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. Que no sea por nuestras fuerzas, sino por el poder de tu palabra, de tu Ruach. Gracias por cada hermano que ha venido, que nos ha edificado. Qué hermosos están los hermanos juntos, celebrando tus fiestas, Padre, porque tus fiestas son santa convocatoria, llamados de santidad.
pero no para estar en discusión, no para entrar en... sino es para alabarte, alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para darte las gracias por lo que tú has hecho y por lo que sigues haciendo, por lo que harás. Padre, que no se nos olvide que no hay mayor condición del hombre que ser agradecido. Padre, que seamos agradecidos en lo bueno, en lo malo. Padre, y gracias. Te pido que bendigas a los hermanos, que los guardes en el camino, que les sigas instruyendo. Y así, con esta misma actitud, Padre, te pido que levanten maestros, la palabra, líderes, verdaderamente conforme a tu corazón. Porque es necesario en estos tiempos. Es necesario que levantes un Mosé, que levantes un Aarón, que levantes un Josué, que levantes un Elías, que levantes hombres fieles y mujeres fieles. Mujeres de ejemplo, mujeres devotas, mujeres que sepan pues, lo que tú eres, Padre. Igual a nuestros hijos, incluyo porque quiero el Eterno que así sea. Que podamos ser de ejemplo para nuestros hijos y que seamos impulsadores para ellos. Y Padre, aquellos que no han tenido esposa, que no tienen esposa, tú sabes, Padre. Tú conoces las oraciones. Tú quieres que es tu voluntad que para ellos tengas una esposa, Padre. Amén. Que se levanten jóvenes, mujeres jóvenes, para que estos varones puedan pues hallar esposa, porque el que haya esposa haya bien, Padre. Amén. Tú conoces nuestras peticiones, todas estas te las ponemos delante de ti, pero te agradecemos sobre todo, Padre. Te agradecemos por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, Amén. por Yehoshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias. Amén. Amén.